Hola amantes y odiantes del seguro. Acabamos de pasar una dana y estoy cansado de escuchar qué hay que hacer con el seguro. Sin embargo, verás que lo que voy a contarte a lo mejor no es exactamente lo que dicen en los telediarios. Así que te va a interesar. Arrancamos. Y sí, estoy grabando en la primera semana de septiembre del 23 y una dana ha cruzado la península y en alguna zona ha causado bastantes daños, lamentablemente, incluso personales. Pero no te voy a hablar de lo que está pasando hoy porque esto lo podrás ver, vete a saber cuándo, y lo que te cuente te va a servir igual. Incluso cuando hablamos de inundaciones, da igual si es por una dana, una tormenta ciclónica típica o casi porque el colector que debía salir el agua estaba atascado, ¿no? Con 4 gotas que se ha liado. Entonces, esto te va a servir para siempre. Vamos a dar un repaso a lo que tiene que ver las lluvias intensas, las danas, los seguros y el consorcio, ¿no? Empecemos de menos a más para definir quién paga qué en función de cómo se produce el daño, ¿no? Cuando en una vivienda aparece una gotera, una filtración por la pared, el problema viene de una mala impermeabilización, por antigüedad del inmueble, por lo que sea. Para eso, la cobertura de los seguros es escasa y si tú mismo te causas los daños, o sea, si la pared que filtra es tuya, no es de una comunidad, es de tu casa, de tu chalet independiente, lo que digo es hay pocas soluciones por parte del seguro. Sin embargo, cuando la responsabilidad de mantener la fachada o de ese tejado es de otro, la cosa ya es distinta, o sea que sí que podremos reclamar a la comunidad y sí que nos repararán los daños. Tanto si paga la comunidad o su seguro, como si tenemos cobertura por las filtraciones propias de nuestra póliza de hogar, que las hay, que puede haber alguna cobertura para cubrir los daños, no para reparar la fachada, nos repararán o indemnizarán cuando se haya solucionado este problema que causa la avería, ¿no? Esta reparación de la fachada o del tejado. Cuando la pared o la fachada está en buenas condiciones y aparece una mancha, ya empezamos con el lío de las mediciones, ¿no? De cuánto ha llovido. En general, si ha llovido más de 40 litros por metro cuadrado, pues es cuando dicen los condicionados que habrá cobertura. Porque se entiende que ya es una cantidad de agua que una fachada en buenas condiciones no va a poder parar la filtración, ¿no? Y puede filtrar al interior. No habrá nada que reparar, por lo tanto, en el tejado, en la fachada, y se reparará la mancha directamente. Esta cobertura la va a dar tu compañía de seguros. Y esto es verdad que no se cuenta así siempre, y será nuestra aseguradora la que atienda los daños por la lluvia, con las condiciones que he explicado. Cuando ocurre una dana, caen más de esos 40 litros y siempre habrá esa cobertura. O sea, si ha habido daños en un tejado, pues detrás de una dana, pues habrá cobertura directamente porque habrán caído más de esos 40 litros. Vamos a la medición, ¿no? ¿Cómo se consigue saber ese dato? Si han caído más de 40 o 37 o 28. Y esto nos sirve para todas las ocasiones, para saber cuando la lluvia ha sobrepasado, no solo por una dana, o el viento. Os voy a dejar un vídeo por aquí, supongo, donde muestro cómo se hace, cómo se busca esta información. Está directamente hecho con el móvil, como verás, y funciona con cualquier navegador. En lugar de ir directamente al sitio público de la EMET, de la Agencia Española de Meteorología, como es complejo de encontrar dónde está exactamente en toda la página esto, pues para mí lo más fácil y lo que enseño es a poner en el buscador, en Google, en Bing o en el que sea, cuando veas esto, el que esté de moda, pues es poner meteorología, superación de umbrales, ¿vale? Con esto te va a llevar a la información pública de dónde aparecen estos datos, ¿no? Como ves, pues es sencillamente pinchar en tu provincia o en el desplegable de abajo, ponerla, y este te lleva a un listadito un poco raro o poco claro, pero se entiende en 10 segunditos. Ves que hay distintas poblaciones. Esas poblaciones, según tu provincia, estas son las de Madrid, pero en tu provincia tendrás otras, te dice dónde están los medidores oficiales. Solo hay estos medidores y estos
es lo único que nos sirve. Es verdad que puede haber ocasiones en que tú tengas en tu zona haya ocurrido una desgracia muy puntual en un sitio, pero bueno, pues puede ser que no esté medido. Entonces tú, para poder comprobar si vas a tener cobertura o no, pues es el medidor más cercano, ese es el que nos va a servir. A la derecha veis unos números. Estos números son los días del mes, del 1 al 30, ¿no? Pues aquí ves cómo se ha superado el día 3, el 4 o incluso el 2, aparece por ahí en alguna medición que se ha superado el umbral. Por lo tanto, esto es lo que dice que hay cobertura, porque se ha superado el umbral, si la mancha se ha producido ese día 3 o ese día 4 en función del sitio donde estamos mirando. Si tiramos para abajo en el navegador del móvil o a la derecha en un PC, veremos también que está el viento. Las mediciones de viento para las distintas mediciones que hay, de 70, 80, 90 o 96, y si apareciera un numerito con el día del mes, el 3, el 7 o el 21, pues ese sería el día que se hubiera superado ese umbral del 70, el de 80, el de 90. Y con eso nos vamos a la póliza y vemos si hay cobertura porque se ha superado el umbral que tenemos en nuestra póliza. Las hay con 90, las hay con 96. Vale. Antes, hace años, había que pedir un certificado. En ocasiones pues ha llegado a costar 30, 40 euros. Y gracias ahora pues a la tecnología, pues solo hay que recordarle a la aseguradora, mira cómo lo he hecho y ya he visto que hay cobertura porque lo he visto con estos ojitos y chimpum, a otra cosa, ¿vale? Bueno, vamos al consorcio. ¿Qué es el consorcio? Vamos a arrancar y qué es lo que paga, ¿no? El consorcio es un instrumento al servicio del sector asegurador español. Es una entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Economía y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y desempeña distintas funciones, desde labores como aseguradora, cuando hace seguros a coches, por ejemplo, o al encargo de liquidar aseguradoras cuando entran en quiebra o se proponen la liquidación, pues es el instrumento para liquidar la aseguradora. Y además, pues como hemos visto, pues como sabemos, para estas indemnizaciones en caso de riesgos extraordinarios. Estos riesgos extraordinarios, que son de los que vamos a hablar, la cobertura es para los fenómenos de la naturaleza. Os sonará, por ejemplo, también pues el tema del volcán de La Palma hace año y pico, o las inundaciones de las que vamos a hablar ahora, pero también da cobertura a actos de terrorismo, de rebelión o sedición y motines, o a hechos de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad siempre que estén actuando en tiempos de paz, ¿vale? Pues por cualquier circunstancia que pudieran causar un daño. Por tanto, ya vemos que ante una inundación el consorcio será el encargado de indemnizarnos. ¿Cuáles son los requisitos para que el consorcio de compensación de seguros sea quien nos pague? Bueno, pues primero debemos tener un seguro en vigor, ya sea de hogar, de comercio, de pyme, de vida, accidentes, pero tenemos que tener un seguro en vigor. ¿Por qué? Porque con la póliza de seguros pagamos una tasa que va al consorcio. El segundo requisito es que el recibo tiene que estar pagado. O sea, que debe aparecer y en el recibo debe aparecer el recargo a favor del consorcio, ¿vale? Porque el consorcio paga, indemniza de los recargos que recoge de todas las pólizas y después presta el servicio. Y 3, existe un periodo de carencia de 7 días desde la emisión de la póliza. Por tanto, si has hecho la póliza hoy y resulta que es mañana cuando se produce la inundación, no hay cobertura, porque tiene que pasar 7 días. Esto es para que no hagas el seguro cuando ves en las noticias que se acerca un tifón, ¿vale? Porque es muy fácil, llevan avisando que va a haber una dana, no sé qué, 3 días, pues al final dices, bueno, pues me hago la póliza ahora. Esto para evitar esto. Entonces, esta carencia de 7 días, hay alguna excepción por la que puedes salvarla. O sea, que porque se puede entender que la póliza tenga menos de 7 días y que haya cobertura. ¿Cuándo no se aplica?
pues si el riesgo no existía antes, por ejemplo. Es un piso que acabas de comprar. Si lo has comprado hoy, no puedes hacer el seguro antes. Lo puedes hacer. O un coche. Acabas de matricular el coche, lógicamente, pues no puedes hacer el seguro 3 días antes. Lo tienes que hacer cuando tengas matrícula y por tanto, pues no hay ningún problema y no se aplica la carencia de los días en ese caso. Y en el caso también de un cambio de compañía. Si has cambiado de compañía y no ha habido un periodo de descubierto, o sea, no has estado un mes sin seguro, pues tampoco te aplicarán esa, o sea, si coincide la finalización de una póliza con el inicio de la otra, pues no habrá ningún problema tampoco con la carencia. Y hay otro requisito que verás en los telediarios, que hay que hacer la reclamación antes de 7 días. Lo verás pues, en muchos blogs, en telediarios, a ver cómo digo suave. Esto es una chorrada. Es cierto que la ley de contrato de seguro marca ese plazo para comunicar un siniestro, pero también dice que si no causa un perjuicio a la aseguradora, pues no pasa nada. O sea, no hay ningún problema por comunicarlo después. Hace 3 años va a hacer, yo creo, que de la famosa Filomena, esa nevada que cayó, que paró medio país. Los daños se declaraban cuando los veías. Si a lo mejor no ibas al polo hasta 3 meses después o 2 meses después y allí se había provocado un daño, pues se daba en ese momento. Y ninguna compañía ha dejado de prestar la indemnización porque se haya comunicado fuera del periodo. Esto no pasa nada. De hecho, pues el consorcio lo dice abiertamente, que es un requisito que existe, pero que van a atender cualquier reclamación siempre que se pueda demostrar. Bueno, vamos a ver cosas que se pueden dañar y cómo se pagan, o qué cuestiones diferenciales hay. Vamos, por ejemplo, con los seguros de los coches. ¿Qué paga el consorcio? Pues el daño que se le ha provocado esa inundación. Y tengas el seguro del tipo que tengas. O sea, que si no lo tienes a todo riesgo, da igual, también vas a cobrar por los daños que tenga el coche. Lógicamente, lo que valga el coche. Hablamos de valor venal, no entro en este charco ahora, y nunca mejor dicho, porque hay otro vídeo hablando de eso, que se podría hacer alguna apreciación, pero que sigue estando mayormente en vigor, y cuando un coche se inunda, pues mal asunto, porque poca solución suelen tener, y suelen ser casi siempre siniestro total. Aquí es importante, pues eso, tener un poco de cabeza, y la prevención es importante. Oye, sí que se puede hacer algo para prevenir que se inunde un coche. En esta dana yo estaba en un sitio con previsión de lluvias medio intensas y el coche lo tenía aparcado por debajo del nivel del suelo, en un parking. ¿Qué hice? Pues sacar el coche del garaje unas horas antes de cuando estaba prevista que arrancara las lluvias. Lo deja en una zona elevada, lejos de árboles, porque puede ser que se caigan muchas ramas. Si es posible, fuera también de viviendas, porque tejas y trozos de cornisas se pueden caer y estás evitando la mayor parte del riesgo. No siempre es evitable, ¿vale? Hay veces que esto no se puede hacer porque te da igual, porque se lleva una ciudad entera en agua, pues ya está, pero en muchas ocasiones el tema de los coches sí que se pueden salvar. Y hoy tenemos avisos por todos lados, nos están avisando continuamente de que esto venía, ¿no? Incluso las aseguradoras, algunas de ellas están avisando a sus clientes por zonas: oye, si estás aquí, ten cuidado que estás en alerta amarilla o en alerta roja, o ten prevención, ¿no? Con lo cual hay información suficiente para que el coche no se te inunde. Con las viviendas, pues a lo mejor es más complicado. Y vamos a las viviendas. ¿Qué paga el consorcio? Pues igual, si se inunda una vivienda, si el agua viene de abajo, paga el consorcio. Si tienes seguro, está pagado. Y te pagan los daños que provoque la inundación, ya sea a la vivienda o al contenido, pero con los límites y las condiciones de los capitales que tengas contratados en tu póliza. O sea, que si tu seguro, por lo que sea, está mal hecho y tienes un infraseguro, pues el consorcio también te va a aplicar ese infraseguro y te va a pagar de menos. Si la póliza está bien hecha, pues cobrarás todos los desperfectos por el consorcio, y sé que hay cosas irreemplazables, ¿no? Que un valor sentimental, eso pues es una pérdida que no tiene solución, pero económicamente pues no debería haber pérdidas económicas importantes después de un problema de estos. Aquí me gusta advertir el tema de los trasteros, porque
Si un trastero está dentro de la escritura con la vivienda pues estará asegurado con ella y cobrarás por esa pérdida también, porque ahí guardamos muchas cosas también a veces. Pero a veces nos olvidamos de olvidar esos trasteros que se compran más tarde o que van directamente con otra escritura, etcétera, ¿no? Y esto pues puede quedar sin cobertura muchas veces. Hay que prestar atención a cómo tenemos asegurado el trastero. Vamos con los comercios, que aquí hay un par de cosas, ¿no?, diferentes, ¿no? Y es que aquí pues igual se cubre el daño que se provoca tanto al continente, a las paredes, como al mobiliario, a la mercancía, al producto terminado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí tenemos una franquicia del 7%. O sea que el comerciante no recupera todo el daño. El 7% no se lo van a pagar. En cambio, no por esto, pero en cambio sí, por contra, sí que se contempla para los negocios, para los comercios y las actividades empresariales, que además del daño directo, se cubra por parte del consorcio también el lucro cesante, los gastos de paralización de la actividad, la pérdida de beneficios, como quieras llamarlo. Eso sí, siempre y cuando pues esté la cobertura contratada en la póliza de seguros. Y es verdad que es muy habitual que en pequeños comercios, en las ciudades, en los pueblos, se olviden de contratar esta cobertura de paralización de lucro cesante, que es inexplicable. Yo creo que ni la mitad de los comercios tienen coberturas de este estilo. Y ya sabemos que esto lo que cubre es que si tienes que paralizar la actividad por un siniestro cubierto por la póliza, pues cobras los gastos generales o una cantidad de... Bueno, en fin, no es el sitio para contarlo, pero que te soluciona en caso de que tú tengas que cerrar el negocio por un siniestro, ¿no? Esos gastos que tengas de seguridad social, de créditos, etcétera. Y pues eso, cuando hablamos de comercios pequeños en ciudades y pueblos no lo tienen. Sin embargo, pues en industrias grandes y en pymes, pues sí que es cuando hay análisis de estudios de cuáles son las preocupaciones de la gerencia de estos negocios, pues siempre está la paralización de la actividad, la pérdida de beneficios provocada por unos o por otros hechos, y por tanto pues su aseguramiento es mucho más común en los hermanos mayores, ¿no?, por decirlo de una forma, de los comercios, en las industrias, que son un poco más precavidos, un poco más conscientes de esta necesidad. Y para terminar, pues cómo se tramita este tipo de daños por lluvias intensas, ¿no? Y la respuesta es depende, como siempre. Porque si lo que ha ocurrido es una tormenta ciclónica típica, el consorcio tarda como una semana o dos en determinar que es así y que se da cobertura, y por lo tanto las compañías ya están tramitando y pagando esos siniestros y después recobran del consorcio. Por lo tanto, pues eso, como serán lluvias, pues será con la compañía, aunque después lo recobren del consorcio. En los casos de inundación, siempre directamente del consorcio, aunque llegado el caso, pues puede ser conveniente tramitar algo con la aseguradora, porque pueden hacer alguna valoración, además, paralela y demás. O, por ejemplo, porque podría ocurrir como con el volcán de La Palma, que algunas aseguradoras pactaron con el consorcio que adelantaban el dinero y iban peritando y adelantando, y esto pues una ayuda para el consorcio. Tampoco había mucha duda, porque si te cae lava por encima de la casa, pues ya está, hay que cobrar el 100% de lo que estipule el seguro y poco más. No hay ni valoración posible, no tiene sentido, ¿no? Entonces, pero puede ocurrir que en circunstancias pues se llegue a ese acuerdo. Por lo tanto, pues lo mejor es hablar con tu agente o corredor y que él vaya guiándote, o incluso no guiándote, sino dando los pasos por ti, porque estas comunicaciones al consorcio, estas declaraciones de parte, muchas veces las podemos hacer nosotros. Y bueno, pues creo que con esta recomendación última, y es la más importante, que es la de hablar con quien tienes que hablar, que es el que sabe, con el agente o con tu agente o con tu corredor, y no con el del banco. Procura no hacer caso al del banco, porque si no vas apañado. Y con esto pues yo creo que cerramos pues todo lo que se puede comentar sobre todo lo que tiene que ver con riesgos atmosféricos con agua y los seguros y el consorcio. Y un breve o un rápido repaso más o menos en profundidad, y suficiente para no estar perdido ante un caso así. Si te encuentras en un caso así, o si prevés que pueda haber un caso así, pues es importante saber por dónde hay que tirar. Y para terminar, como bonus track como esta, pues hace unos días subí a la comunidad, busca en la pestaña comunidad en la página principal del canal de YouTube,
La única intervención que he visto correcta 100% en televisión sobre los daños de la Dana de estos días. Es una intervención hecha por un corredor de seguros, es Javier Martínez, lo hace en representación del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, y que es una de las fuentes fiables y precisas, así que si queréis verlo como complemento de este vídeo o como resumen, porque es más conciso que yo, porque en la tele van apretando mucho con el tiempo, pues ahí lo tenéis en la pestaña de comunidad, en la página principal del canal. Y hasta aquí, pues ya sabes que me ayudas mucho si compartes este vídeo y le das a me gusta o lo comentas, y que también es posible que ayudes a alguien si lo haces, porque entenderán un poco más cómo funciona esto del consorcio, cuándo pagan y cómo. Y nos vemos la semana que viene, o no. Chao.